¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo capítulo de Round. Estamos acá arrancando un nuevo episodio, como siempre, invitándote a recorrer toda la actualidad de la Universidad Nacional de Río Negro y compartiendo experiencias y conocimiento para invitarte a pensar la realidad quizás de una manera un poco distinta. Si eso sucede, nuestra misión estará cumplida, más que cumplida, cumplidísima. Mi nombre es Camilo García y a mi derecha está Sebastián Antonio Aguirre, a quien ya saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé cuándo ven esto, bueno, igual a la gente de la televisión, la saludamos. Buenas noches. Saludamos a la audiencia de Canal 10, que desde hace unas semanas ya está recibiendo este contenido. Ya estamos en la pantalla de la televisión rionegrina, ahí perennes, Segundo inmóviles. Programa por la pantalla de televisión rionegrina. Tercer programa, tienen razón, perdón. Tercer programa en la pantalla de televisión. Contamos todo. Sebastián de buen color y María Ángeles de gris, más al estilo, con un estilo que me identifico más, María Ángeles. Un outfit gris. Sí, ¿cómo andan? Sí, no me gusta tanto a mí el gris, pero bueno. No te gusta. Es lo que encontré. Está bien. La verdad que es lo que encontré. No indaguemos más. No. Pero en cuestión de color, yo me encanta cómo le queda a Sebastián ese color. Sí. No lo puedo usar. Te levanta. Hay que sacarse un poco el prejuicio. Lo digo en general, no lo digo para vos. Por los colores que se asocian del género, me parece. No, es por eso. Próximo cumpleaños le regalamos algo que sea... No me identifico con el color. No tiene nada que ver con un prejuicio. No me puedo poner ropa de color. Me encantaría, no puedo. ¿De qué color? ¿De qué gama? Un color que no sea. ¿Azul? Vos agarrás el placar y es una tristeza. Es todo gris, negro, azul, marrón, verde. Bueno, listo. Lo que hay que tener en cuenta en ese sentido es que todos esos colores son una gama que combina con todo. Entonces, uno se acostumbra a eso y queda como en la zona de confort. Hay que animarse, ¿no? Un color más tierra. Vamos a hablar en algún momento con alguien. Y psicología del color es un tema que me importa y mucho. Vieron que ahora cambió el color de la famosa plataforma billetera virtual. Sí. Cambió de azul a amarillo y ahí te lo anunciaron. Es raro ver algo asociado al dinero que sea amarillo. Como que por lo general bancos, entidades financieras y todo tienen colores azules que generan confianza, solidez. Rojo también es un color de bancos. Hay 2 o 3 bancos, estaba pensando que tienen rojo. O por lo menos un detalle. De esa gama. Da para investigarlo. Hay un tema a ella, que somos un programa que apuesta al conocimiento y al saber. Da para meterse ahí. En fin, bueno, la conclusión de esto es que yo soy el aburrido, Sebastián es el audaz, María Ángeles oscila. ¿Qué palabra? María Ángeles oscila, va y viene. Bien, saludamos a Sebastián Lavarone ahí atrás de los controles haciendo de las suyas. La semana de visibilización que culminó con un paro en el día de ayer, docente, no docente. Bueno, una vez más las universidades se manifiestan con acciones concretas frente a la situación de financiamiento, de crisis de salarios, crisis de financiamiento para investigación, para becas, para infraestructura, bueno, para un montón de cosas que hacen funcionar todo este sistema universitario que realmente está en crisis. Bueno, hubo nuevamente una jornada de lucha, toda una semana de visibilización y un nuevo paro que se convocó para el día de ayer, viernes 23. En este contexto vamos a hablar justamente de lo que es la situación de la ciencia en Argentina. Bueno, se habla de financiamiento, se habla de recortes, ajuste, parálisis. La ciencia argentina no se queda afuera de eso y de todo el contexto que afecta a las universidades nacionales. Bueno, los laboratorios sin recursos, la falta de becas, investigadores con un sueldo bajísimo. Bueno, investigaciones que se frenan, todo eso es lo que está pasando con la ciencia en Argentina. Obviamente la Universidad Nacional de Río Negro está adentro de este panorama. Vamos a hablar con la secretaria de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, que es Adriana Serkis, acerca de todo esto que está afectando a la ciencia en nuestro país y a la Universidad Nacional de Río Negro en particular. Ella habla de cientificidio. Bueno, vamos a preguntarle por qué este término y
y cuál es realmente el panorama y qué es lo que se viene para la ciencia en nuestro país, qué nos estamos perdiendo y qué está pasando. Además de eso, tenemos columna Inteligencia Artificial, nuestra sección de Inteligencia Artificial IA en tu vida, y un adelanto voy a hacer, le voy a preguntar a María Ángeles. ¿Sos de pedir deseos? Sí. Así, por ejemplo, cuando soplás las velitas. No lo hago más a eso. Pero no, por ahí un deseo al universo, no sé, algo puntual que necesito un ayudín. Bien, ¿en qué contexto lo pedís? ¿Cómo sería el que contexto? No sé, vas caminando por la calle y pedís, tirás una moneda. Si hago como algo concreto para ello. Claro. No, es pensamiento. Cuando cae como una elevás estrella. El pensamiento. Me gustaría. Me encantaría. ¿Cuántos por mes, más o menos? ¿Cuántos deseos? No tenés una rutina armada de deseos. No, pero si necesito algo concreto, sí. Sos una sujeta deseante. Bueno, vamos a hablar justamente de cómo la cuestión de los deseos se mezcla con nuestra experiencia y el vínculo que armamos con la inteligencia artificial. Todo eso va a pasar en nuestra sección en minutos nada más. Pero antes de todo esto, las noticias en radio. En la sede Alto Valle, Valle Medio de la UNRN se realizó una reunión clave con representantes de universidades italianas y de la cooperación universitaria ítalo-argentina con el objetivo de consolidar la colaboración científica entre ambos países. El encuentro tuvo lugar tras la finalización del workshop El volcán Copahue como laboratorio natural para mejorar las técnicas de monitoreo volcánico de alta resolución temporal, coorganizado por investigadores de la UNRN, CONICET y universidades italianas, cofinanciado por la CUIA. La reunión incluyó autoridades universitarias, docentes e investigadores y se enmarca en un proyecto binacional que impulsa el trabajo conjunto en investigación volcánica, promoviendo el intercambio de conocimientos y el desarrollo de nuevas técnicas de monitoreo. Gracias a investigaciones lideradas por la doctora Patricia Boeri en la sede atlántica de la UNRN, las harinas de Alpataco y Caldén fueron incorporadas al Código Alimentario Argentino, lo que habilita su comercialización oficial en todo el país. Los estudios comenzaron en 2012 y se centraron en la caracterización química y nutricional de estos algarrobos nativos. El reconocimiento oficial es resultado de un trabajo sostenido de investigación y gestión científica junto a un equipo conformado por investigadoras e investigadores de la universidad y del CONICET. Esta inclusión representa un avance para la revalorización de especies autóctonas, promueve la soberanía alimentaria y fortalece las bioeconomías regionales mediante la generación de nuevos productos con identidad local. Con un fuerte compromiso territorial, la Universidad Nacional de Río Negro puso en marcha 32 proyectos y programas de extensión en su sede andina, destinados a generar impacto directo en Bariloche, El Bolsón y alrededores. Las iniciativas abarcan ejes clave como salud, ambiente, arte, educación, economía social y promoción de derechos. Entre ellas se destacan 6 propuestas orientadas a la recuperación socioambiental tras los incendios en Mallina Ahogado. Más de 400 personas participan en estos proyectos, articulando esfuerzos entre docentes, estudiantes, no docentes y organizaciones comunitarias. La inversión supera los 10 millones de pesos y fortalece el rol activo de la universidad en la construcción de una sociedad más justa y sustentable. Estas fueron las noticias. Quédate ahí que todavía hay mucho, pero muchísimo más raro. Seguimos en Round, momento de inteligencia artificial y como les prometimos íbamos a hablar de los deseos, ¿no? ¿Vieron ese meme que anda dando vuelta que dice yo haciendo X porque el genio malinterpretó mi deseo? Vi un par. Bueno, está muy bien. A todos nos llegó en sendas versiones. Bueno, nos reímos porque obviamente nos identificamos, queríamos una cosa, esto de pedimos una cosa y me llegó otra, es una situación muy adaptable a la vida de cualquiera, ¿no? Y con la inteligencia artificial pasa algo parecido, ¿no? Usamos hoy ChatGPT, Gemini, DeepSeek, IAs generativas y esperamos que nos pase algo parecido a la experiencia de ese genio, ¿no? Que le pidamos algo y que lo que nos entregue sea perfecto, mágicamente perfecto, inmediato, ¿no? Pero claro, muchas veces no nos da lo que estamos buscando. Decimos, pero
¿Cuántas veces escucharon que la gente dice, pero esto no funciona, no, yo lo usé y no me sirvió? Ahí lo que falla que es el prompt, el pedido, el algoritmo. Porque también que muchos de esos que llegaron fueron hechos adrede, a propósito, pero lo que falla ahí que es la forma en que uno realizó el pedido. Hay algo técnico como que rápidamente decimos, bueno, vamos con esa, tipo mero computadora mata a Flanders, ¿viste? No, bueno, no va a suceder. Y acá hay algo clave. Si vos querés que la IA realmente te funcione, primero lo que tenés que revisar es cómo te estás imaginando tu vínculo con esa inteligencia artificial. Y ahí entran en juego las metáforas, ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, como lo es una nueva tecnología, lo que usamos es una metáfora, ¿no? Una metáfora para poder entenderlo. Las metáforas que están en nuestro lenguaje ahí cotidiano son básicamente comparaciones, ¿no? Imágenes que utilizamos para comparar y dar sentido a algo en función de otra cosa. Y que parecen inofensivas, pero no lo son en absoluto. Las metáforas no son neutras porque nos invitan a observar algo, a alumbrar algo de alguna cosa, pero a la vez nos ocultan, nos solapan otro aspecto. Esto, María Ángeles, vos lo sabés muy bien, te lo sesgan. Sesgado como metaforizado, sí. George Lakoff, que es un lingüista y filósofo de Estados Unidos, interesante, el laburo de Lakoff dice que las metáforas estructuran nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, no son adornos del lenguaje, como están ahí y el poeta que usa metáforas. En nuestro lenguaje cotidiano está metaforizado, retorizado y por lo tanto también está cargado de un sesgo, como dice María Ángeles, de una visión de sentido. Ejemplos de sesgos metafóricos, ¿no? El tiempo es dinero. Esto de decir que el tiempo equivale a dinero, bueno, implica una visión del mundo, ¿no? Como cuando hablamos con Iparraguirre, que nos decía, no, esto es capitalista puro. O sea, no hay nada natural en considerar que el tiempo puede ser algo acumulable o gastable. Exacto. O sea, el tiempo es un devenir. Bueno, para nuestra cultura el tiempo es dinero, porque tenemos ese chip. ¿Ibas a decir algo? No, estaba escuchando. Mirá que el tiempo es dinero. Atentamente estaba escuchando, sí. No, en relación a algo muy tecnológico que usamos habitualmente, ¿no? Decimos Internet como la nube, nos referimos a Internet como la nube, claro. Y nos la imaginamos como algo muy etéreo, muy intangible, pero no es en absoluto eso, ¿no? Es una red de servidores que son físicos, que están ubicados en un lugar, que contaminan. Todo eso de la nube como que desdibuja, no enfoca esto de que... A medida que estás diciendo todas las metáforas, nos damos cuenta que la cantidad de metáforas que usamos día a día es impresionante. Hablar en el cotidiano. Todo el tiempo decimos que la salida del sol, bueno, no sale, es como... En nuestro lenguaje habitual está retorizado. Sí, yo me imaginaba cuando hablabas de las metáforas y pensaba en un prompt que puedo darle a, no sé, a la inteligencia artificial, ensayo mentalmente, no sé, le quiero pedir un guión para, no sé, escribir un corto, qué sé yo. Entonces pongo, soy una exitosa periodista de no sé qué, y ahí ya el sesgo de cómo está caracterizada esa exitosa periodista, bueno, termina siendo una metáfora de lo que vos le... Sí, pero me parece igual que cuanto más pegada está a la metáfora, quiero decir, porque esa todavía es muy amplia, pero eso de la salida del sol o el tiempo es dinero, son metáforas que si literalmente las toma la inteligencia artificial tal cual, pasa lo que está ocurriendo con esos memes que empiezan a llegar, que en realidad no son memes, bueno, ahora son memes, pero los primeros son imágenes fallidas, sí. No, que no llegaron para a nosotros comprender, claro, del todo el prompt. Claro, está bueno volver eso. Primero dejar claro esto de que cuando nos imaginamos nuestro vínculo con la IA, como con cualquier tecnología, nos la estamos imaginando a partir de una metáfora. Y la metáfora del genio es en sí mismo una metáfora. Claro, no, es tentadora para pensar la IA, ¿no? Esta cosa medio todopoderosa, misteriosa, que no sabemos qué es muy bien, pero que parece que puede concedernos cualquier deseo rápidamente y con un prompt, como si formuláramos realmente un deseo. Es una metáfora que nos invita a imaginarnos nuestra experiencia, nuestro vínculo de una manera, pero imaginarnos nuestro vínculo con la IA a través de la metáfora del genio, en la que muchos caemos, es un poco una trampa. La metáfora del genio es un poco una trampa. ¿Por qué?
porque supone que este pedido se alcanza así rápidamente, sin diálogo, es inmediato, no hay proceso, que este es como un ser, un ente mágico medio misterioso que sabe algo, tiene un conocimiento medio oculto, pero que yo le pido y rápidamente me da, y que de última, si sale mal, fue culpa del genio, que no entendió mi deseo. Bueno, nos pone en una posición bastante cómoda. Capaz que para que nos funcione mejor, esto de que nos pasa a muchos, o le pasa a mucha gente, dice, che, no, usé guía, pero no me sirvió, la verdad que lo probé, pero no me anduvo, nos puede llegar a servir, nos puede llegar a ayudar, cambiar la metáfora para pensar cómo nos imaginamos nuestro vínculo con esa tecnología, ¿no? Nuestra relación, de alguna manera, con la IA. ¿Y cuál podemos proponer? Bueno, en vez de la de Aladino y el genio, el chico que frota la lámpara, podemos proponer otra, quizás, de otro libro muy distinto, que se llama El Principito. Lo digo como si fuera una primicia, ¿viste? Sí. ¿No? El libro de Saint-Exupéry, un clásico hermoso, y hay un momento que es clave en El Principito, en el que el zorro le dice al protagonista, al Principito, si tú me domesticas, nos necesitaremos el uno al otro, pero hay que tener paciencia. Hay que sentarse todos los días a la misma hora, mirarse de reojo y así se construye el vínculo. Bueno, eso es justamente lo que necesitamos quizás con la IA, ¿no? Una relación más de diálogo, más de prueba y error, de aprendizaje un poco más compartido. Promptear, en definitiva, no es hacer magia, es conversar y promptear bien, si se quiere. Tiene más que ver con la conversación que con el deseo certero pedido que uno espera que le contesten inmediatamente. De ahí que la IA no es un oráculo, no es un genio. En realidad es una tecnología que funciona en forma probabilística, que genera contenido a partir de lo que le vamos pidiendo, y si queremos resultados de calidad tenemos que tener paciencia, ir y venir y aprender a ver cuál es el vínculo y el proceso que tenemos que generar a largo plazo o a mediano plazo con eso, no esperar resultados inmediatos, ¿no? Claro, es que no hay fórmula concreta para que el prompt sea un éxito total. Me parece que todo, de acuerdo a lo que decís, es la cuestión de ir entrenando día a día. Hay manuales, hay estrategias, está re bueno. A mí me sirve un montón compartir experiencias. Che, le pregunté a XChat, no sé, el que más uses, usás GPT, bueno, a GPT, ¿qué necesitas para ayudarme a hacer esto? Me sirve ir capturando las fórmulas de otras personas. Pero en realidad uno tiene que ir descubriendo qué es lo que necesita, qué es lo que hace, qué objetivos tiene para ir encontrándose uno. Es un ejercicio muy, pero muy interesante el de promptear bien. Creo que todavía tenemos que aprender mucho ahí y que lo que menos tendríamos que hacer ahora es imaginarnos que los resultados van a llegar inmediatamente, como frotando la lámpara con 1, 2, 3 prompts, como si fueran deseos. Sí. En todo caso, imaginarnos como un Aladino un poco con cuenta premium, ¿no? Como que no solo con 3 deseos, sino con muchos más, y darnos como el lujo de poder probar un poco más. Ahí los resultados van a ser mucho mejores. Así que bueno, la imaginación, las metáforas y nuestra relación con las inteligencias artificiales. Hasta ahí la columna de IA en Round, y quédate ahí que ya viene la entrevista central, ya está nuestra invitada acá, así que enseguida, en minutos nada más, la tenés acá en el piso. Seguimos con más Round, quédate ahí. Seguimos en Round y bueno, en estos meses se habla muchísimo de recortes, de ajuste, de parálisis, y la ciencia argentina claramente no se queda afuera, ¿no? Laboratorios sin recursos, investigadores, investigadoras sin un sueldo digno, proyectos que aparecen frenándose. Para entender qué está pasando, hoy vamos a compartir una charla con alguien que conoce el sistema científico bien desde adentro. Su nombre es Adriana Serkis, es física, investigadora del CONICET y secretaria de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por venir, es un lujo tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me parece que siempre es importante e interesante poder sumar voces y poder contar lo que pasa. Gracias. Adriana, ¿podés contarnos así, en pocas palabras, cuál es la situación de la ciencia en este momento en Argentina? Bueno, principalmente que no se cumplen las leyes. Entonces, que no se cumplan las leyes aprobadas por unanimidad, por consenso,
en la legislatura nacional hace no tantos años, en el cual parecía que estábamos todas y todos de acuerdo en que la ciencia y la tecnología eran aspectos importantes a revalorizar, es uno de los principales problemas que tenemos, porque eso se ve reflejado en falta de presupuesto, principalmente, que una de esas leyes, la ley de financiamiento, planificaba que para este año íbamos a tener una inversión de aproximadamente, no me acuerdo si exactamente 0,42 del PBI, estamos teniendo 0,15, y no solo eso, sino que cayó a la mitad y es el valor más bajo de inversión en ciencia y tecnología que tenemos en el país desde que yo veo los datos, ¿no? Este valor siempre se aspira y se dice que los países en desarrollo que quieren apostar a un desarrollo en ciencia y tecnología tienen que tener un mínimo de inversión del 1% del PBI, ¿sí? Estamos hablando del 1%, o sea, piensen que un 0,10, 0,20% es lo que se gasta en intereses de la deuda por día casi, más o menos, ¿no? Y la verdad es que un ansiado 1% se había llegado a ese consenso que permitía que lo que se llama la función ciencia y técnica, que es la que financia no solo los organismos de ciencia y tecnología, que dependen de un montón de ministerios diferentes, como el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI, el Sistema Meteorológico Nacional, y varios otros organismos más, son 16 que conforman el CICIT, sino también las actividades justamente de las universidades nacionales en ciencia y tecnología, eso llamado función ciencia y técnica, es lo que se mide en este porcentaje del gobierno del presupuesto nacional. Y la ley no solo implicaba este aumento, sino que también el cómo usar ese aumento, con una mayor federalización de esos ingresos. Eso permitió, durante los últimos años del gobierno anterior, que hubiera un montón de programas y proyectos en los cuales se favorecía un montón de regiones diferentes del país de las que normalmente suelen tener los mayores ingresos. Recursos, ¿no? Para investigar, que los tiene Lamba, la zona, digamos, por supuesto, por ahí Córdoba, Bahía Blanca, La Plata, ¿no? Las zonas más centrales. Y que, bueno, eran programas que estaban siendo privilegiados por las provincias. ¿Y por qué está bueno que se investigue en otros lugares, que no sean esos centros? Perdón. Y porque en general cada uno de los lugares tiene diferentes necesidades. Entonces, si la ciencia y la tecnología va a dar respuestas a esas necesidades, no hay nada como investigadores locales que puedan identificarlas. Y además porque uno promueve el desarrollo de gente calificada en diferentes universidades, en diferentes lugares del país. Así que era importante tener esa distribución regional y muchos de estos programas justamente los tenían que priorizar las secretarías de las provincias, que muchas también desaparecieron ahora también, ¿no? Esta ley, ¿te referís a la ley de financiamiento que establecía como un crecimiento hasta llegar al 1%? Creo que en 2032 se había planeado, ¿no? Como ir subiendo periódicamente año a año el presupuesto. Esta ley sigue en pie, no se derogó. No se derogó. No se ejecuta. Solo no se ejecuta y dicen que como no estaba reglamentada, y de hecho en las últimas respuestas de Francos dijo que no tenían por qué cumplirla. Así que claramente, o sea, ya fue bastante explícito que no se iba a cumplir. No solo no se va a cumplir, sino que además se había llegado al 0,30 en el año 2023, 0,302, tendría que haber sido el 0,32, incluso no se había cumplido completamente con ese aumento paulatino en el año 2023, pero ahora cayó al 0,15, quiere decir que bajó casi a la mitad de lo que teníamos hace un año y medio. ¿Cuáles son las consecuencias concretas, reales, para la realización de ciencia, para la producción de conocimiento? Vos decís, bueno, baja el presupuesto, bueno, ¿dónde se ve esto? ¿En la falta de becas? ¿En la falta de insumos? ¿Se habla de que se van los científicos a otros países? ¿Qué pasa? Todo eso junto, ¿no? O sea, por un lado hay un desinterés, porque si vos te atacan todo el tiempo, la gente joven empieza a ver de que no es su futuro por ahí. Entonces, o ya aplican directamente una beca en el exterior, aquellos que están terminando sus doctorados, o directamente, digamos, por eso se ve reflejado en que se presentó casi la mitad de aspirantes a las becas de CONICET.
Por otro lado, hubo recortes en los ingresos, ¿no? O sea, los ingresos que ya estaban aprobados. Hay 800 personas que pasaron por todos los filtros y todas las calificaciones, que tenían su ingreso aprobado y que todavía están esperando que se dé su alta en el CONICET. Y eso afecta a las universidades porque, por ejemplo, nosotros en la Universidad Nacional de Río Negro tenemos 250 docentes investigadores y hay 100 que son de CONICET. De ahí tenemos 2 o 3 de estos casos en los cuales hay investigadoras, investigadores que aprobaron su ingreso y que ahora no tienen su lugar de trabajo. O sea, que siguen viviendo con una beca cuando tenían que tener un trabajo estable, ganado por un concurso recontra exigente. Y después, por otro lado... Estamos hablando de doctores que rindieron el ingreso a CONICET, o sea... Sí, muchísimos años donde la gente... que ha invertido en su formación. Sí. Y ellas y nosotros también en ellos. Exactamente. Son un montón de años de inversión de la Argentina en todos estos profesionales que terminaron su doctorado, porque para ingresar a CONICET además tienen que tener el nivel de doctorado, ni siquiera sirve ningún título anterior, y que además fueron evaluados en comisiones en comparación con temas estratégicos, con temas que al país le interesaba invertir. Y vos me decías, ¿cuáles temas o qué cosas nos afectan? Y bueno, no sé, en la provincia de Río Negro hay un montón de temas de asistencia que tienen que ver a enfermedades particulares, tanto sea humanas como animales, a sistemas de producción de alimentos. Quiere decir que mucha gente que antes contaba con la asistencia técnica, ahora muchas veces van a buscar y no hay insumos para hacer determinados test. Tenemos un montón de problemas. Sí. Adriana, bueno, recién fuiste muy gráfica y bastante explícita con lo que pasa, con el resultado de toda esta no política sobre la ciencia. Ahora, recién hablabas acerca de la salida de talentos en la ciencia, talentos jóvenes, gente que podría estar trabajando acá, que por ahí no está. ¿Cuál es tu visión acerca de la posibilidad de revertir este éxodo? ¿Es posible? ¿Lo ves en un futuro algo posible? ¿Qué tendría que ocurrir para que eso pase? La verdad que lo que tendría que ocurrir es que tengamos que volver a cumplir las leyes, tendríamos que volver a pensar de que el modelo productivo que tiene nuestro país podría volver a apostar a desarrollo científico-tecnológico, y todo eso junto llevaría a que la confianza de las personas que ya se están yendo intenten o regresar o repiensen su salida al exterior. Nunca me pasó, o sea, siempre pasa que la gente que apenas termina, piensa y mira numerosas perspectivas. Y bueno, y a veces ocurre que es mayor porcentaje o menor porcentaje sea, pero ahora hay mucha gente con muchos años de experiencia acá que se está yendo y que está aplicando a posiciones en el exterior. O a otros trabajos, o algunos por cuestiones familiares que por ahora están tratando de aguantar. Claro, a otros laburos, otros trabajos. No necesariamente te vas, pero dejás de investigar. Claro, eso es con otra salida laboral. Digamos. Claro, y te puedo contar como experiencia, a ver, en los 90, no sé si se acuerdan, el famoso mandaron a los científicos a lavar los platos. Sí. Yo soy de esa generación, de la generación que en el año fines de los 90, 2000, yo me fui del país y regresé en el 2004. De esa generación, te podría decir que cuando yo ingresé como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hicimos un estudio poblacional de los trabajadores y vimos que el histograma poblacional daba que había un mínimo en mi edad. O sea, había una mínima cantidad de gente. Había gente bastante más grande y gente más joven que eran parte del sistema. Está bien, el sector nuclear tiene ciertas particularidades, pero yo creo que eso debió haber estado reproduciendo, o sea que 20 años después todavía teníamos consecuencias. Entonces quizás se pueda revertir, quizás podamos empezar a repuntar un poquito, pero el daño que se hace es permanente. O sea, 20 años después vos seguís teniendo... ¿Y qué implica eso? A ver, la ciencia, como muchas actividades, no siempre se transmiten en un trabajo escrito. Muchas veces hay mucho know-how, que se llama, y mucho conocimiento pragmático y mucha forma de hacer investigación que se transmite de generación en generación, y nos faltó una generación. Entonces, si bien algunos volvimos, si bien algunos decidimos apostar a que le debíamos a la Argentina toda la educación que nos dio y queríamos apostar a probar volver a hacer las cosas acá, hay una gran mayoría que no vuelve nunca. Y que desde afuera, hay colaboraciones con muchos grupos en el exterior, pero no alcanza a compensar esa masa crítica que se perdió en un momento en determinados temas. Y corremos el riesgo que ciertos temas estratégicos se vayan perdiendo. Algo que nos costó un montón, es como una mala inversión
inversión o un costo hundido que estamos pagando como país. ¿Por qué te parece que nos cuesta tanto transmitir el valor de la ciencia pública? Si es tan importante, ¿qué tendríamos que hacer para hacer un poco de hincapié ahí también, ¿no? Como para poder hacer sentir en el corazón de la gente, che, mirá, vos regalarías a Messi, a este otro jugador, te llevarían esto, lo regalarías. Bueno, ¿por qué puede pasar esto tan rápido? Bueno, en primer lugar, porque recibimos desde las máximas autoridades de nuestro país amenazas o insultos. Y eso no lo debíamos permitir como sociedad a nadie, ¿sí? Y mucha gente, en varias de las últimas reuniones que estuve, en una reunión en La Pampa con los representantes, por ejemplo, de ciencia y tecnología, de nuestros legisladores, o, digamos, en otras reuniones científicas, hay mucha gente que lo primero que te dice, ¿yo por qué me tengo que estar siendo insultado o insultada por la presidencia de la nación o por otros que van replicando esto? Y ese daño es grave, porque como sociedad, que yo sepa, nunca habíamos aceptado que nos insulten a nadie en particular, y menos cuando uno cree que está aportando. Y te puedo asegurar que no es un apostolado, pero mucha gente trabaja muchísimas más horas que las que le corresponden cuando haces con pasión las tareas de investigación. Sí, por ahí esas horas en términos de mercado no están tan bien pagas como deberían, y igual apostás a eso porque sentís que es gratificante. Me imagino que hay también parte de eso, y encima tener que bancarte esta situación de agravio. ¿Cómo se sigue andando en este? Por ejemplo, vos sos secretaria. ¿Qué se hace en este contexto? ¿Cómo se hace ciencia en este contexto? ¿Cuál es la propuesta para el sector? ¿Qué se va a estar impulsando como reclamo desde el sector? Bien. En primer lugar, como secretaria, te diría que lo que estoy tratando es identificar los lugares graves en donde se nos están rompiendo cosas. Rompiendo cosas a todo nivel, me refiero a nivel personal, a nivel equipos, a nivel... ¿Dónde están las situaciones más graves para ver cómo las sostenemos? Bien. Yo soy una persona optimista, así que también tratando de transmitir un poco de optimismo y viendo a ver si es posible, pero al mismo tiempo no dejando de reclamar y no dejando de salir a decir lo que nos pasa. Esto de estar hoy acá, por ejemplo. Y también el 28 de mayo vamos a tener una movida a nivel nacional que está organizada. En principio empezaron estas personas, esas 800 personas que deberían tener un trabajo estable, ganado por concurso, que merecían, pero también se les sumaron también la RAICIT, la Red Argentina de Ciencia y Tecnología, formado por directores de los institutos del CONICET. A eso se les suma la Mesa Federal, en la que participan, en esta Mesa Federal, que es la primera que empezó a denunciar el cientificidio, ¿no? Esto como instalar como palabra el cientificidio como algo que antes no existía y que ya lo está tomando revistas tan prestigiosas internacionales como Nature, como algo que está ocurriendo en la Argentina, y a partir de ahí empezar a que la gente empiece a mostrar y visibilizar. También en las aulas universitarias, que tanto docentes como no docentes que están haciendo paros este año, esta semana nada más, hubo uno el lunes, martes y otro el viernes, va a haber de no docentes. Bueno, poder empezar a pensarnos, a trabajar más en conjunto. Yo pensaba, digo, bueno, ¿por qué no unificamos la pelea? ¿Por qué no decimos que es todo parte más o menos de lo mismo? Todos estos problemas que estamos teniendo, salariales, de insumos, de falta de profesionales, de gente que se va, es todo parte de lo mismo, es dejar de haber apostado a lo que se apostó durante tanto tiempo, dejar de tener algo que pensamos que era una política de Estado. Adriana, y también pienso que en el medio de esta crisis la brecha de género sigue estando incluso más marcada, ¿no? En el acceso a la visibilidad de las científicas, ¿no? De las mujeres científicas. ¿Qué podemos esperar de esto? Digo, inmersas en este momento, las mujeres científicas. A mí me encanta el tema, supongo que saben un poco, que vengo tratando de trabajar en el tema de justamente la apuesta, que la diversidad de miradas es súper necesaria en cualquier tema, pero en particular en el área de la ciencia, porque esa diversidad nos garantiza un crecimiento. Y bueno, el área de las diversidades y géneros
todo lo que se relaciona con esas temáticas, de poder ver la brecha de género que hay, tratar de seguir analizando, tratar de seguir apostando, es otro de los temas que está fuertemente atacado. Y en particular todas las investigaciones que tienen que ver con las políticas de género, también es un tema que está siendo como que se prefiere que no se ponga. Empieza a haber actitudes fascistas de decir, no, este tema mejor no que no se diga, que no se muestre. Me ha tocado estar en una reunión donde diga, bueno, no, la comisión de género no la mencionemos. ¿No? En áreas científicas, digo, ¿no? Entonces, todo aquel reclamo o aquella posibilidad que habíamos empezado a ver como diferentes políticas que nos permitieran o diferentes normativas que permitieran a las mujeres que tienen mayor carga, sabemos de cuidado en general, que hay muchas cosas sutiles y no tanto, que son ese iceberg de violencia que se genera en toda la sociedad, está presente en el área de científico-tecnológica y muchas veces se ve expresada en este techo de cristal en el cual las mujeres no ocupan lugares y roles de preponderancia, que había empezado a cambiar, que tengamos un retroceso, lamentablemente. No pudimos hablar mucho de otros temas, pero necesito hacer una última pregunta como resumen y como cierre acerca de tu rol en la universidad y cómo proyectás y cómo se proyecta el trabajo científico de la UNI en lo que viene, ¿no? Bien, en primer lugar, a mí me resultó desde que empecé hace muy poco, el 1 de marzo, yo conocía obviamente la universidad, era docente titular, concursada, pero de un cargo simple, así que no conocía todo lo que hay. Y la verdad que estoy gratamente sorprendida porque la diversidad de temáticas en las que hay investigación es mucho más amplia de lo que me esperaba, hay muchos más grupos de investigación y mi rol va a ser el que tratemos de visibilizar lo que se está haciendo, favorecer esa visibilización y todos los contactos posibles, tratar de avanzar en la consolidación de las normativas que nos permitan trabajar de manera un poco más armónica dentro de la propia universidad, en relación con otras universidades y otros organismos de ciencia y tecnología y también del exterior. Tratando de hacer lo posible para que en este contexto adverso podamos seguir haciendo lo que se viene haciendo y bueno, digamos, veníamos justamente hablando con las áreas de comunicación para ver cómo podemos priorizar determinados temas, poder tener un orden de tener referentes de cada una de las temáticas para que puedan salir a contar y esto que decíamos yo creo que es parte de la solución, el que la gente se entere qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y le dé valor. Bien, Adriana Serkis hablando de ciencia, el valor de la ciencia pública, una ciencia que se está rompiendo, que está en crisis total, pero que está ahí y funciona y bueno, hay que ponerla en valor. Así que bueno, muchísimas gracias Adriana por el panorama y contarnos también lo que está pasando con la investigación también en la UNRN, en sus sedes, en sus laboratorios, que son como 19, 20 laboratorios tiene, ¿no? La universidad. Muchos más. Más de 20, perdón. Sí, hay, digamos, te diría 20 unidades ejecutoras. 20 unidades ejecutoras. Pero cada unidad ejecutora suele tener varios grupos, laboratorios y centros. Así que, digamos, tenemos institutos, centros, laboratorios y observatorios. Bien. Y si uno los califica, es difícil decir, bueno, ¿cuál es la unidad mínima? ¿No? Si una unidad mínima, ¿qué sería un laboratorio? Uh-huh. Pero te diría que hay más o menos unos 120 proyectos de investigación. Claro. Así que en curso. Bueno, todo eso pasa en la Universidad Nacional de Río Negro. Es un montón de conocimiento, está buenísimo bancarlo, verlo, conocerlo. Y bueno, muchísimas gracias por el panorama de esta ciencia que está en crisis hoy, pero que vale la pena sostener. Muchísimas gracias, Adriana Serkis. Gracias, muchas gracias. Bueno, saludamos a la audiencia, saludamos a toda la gente que está conectada y a todos los televidentes de la televisión rionegrina, a los que llegamos con este contenido de Round. Nos encontramos la semana que viene. Chau Sebastián, chau María Ángeles, chau equipo. Nos vemos la semana que viene. Chau.